Luz, cámara, acción. Ok. Bueno, buen día, ¿cómo están? Soy la teniente primero médica Ponce Mujica, María Belén, residente de segundo año del Hospital Militar Central del Servicio de Cardiología. Y en el día de hoy, siguiendo con el módulo del síndrome coronario, vamos a hablar un poco sobre el abordaje terapéutico, ¿sí?, del síndrome coronario crónico. Para arrancar, bueno, estos son los puntos clave de la clase. Sí, vamos a hablar sobre la definición del síndrome coronario crónico, las diferentes presentaciones clínicas y el abordaje terapéutico, que lo vamos a dividir a grandes rasgos en dos grandes pilares, ¿sí? Los cambios en el estilo de vida y los controles de factores de riesgo y el tratamiento farmacológico. Bien, los síndromes coronarios crónicos, ¿sí?, la definición es el conjunto de presentaciones clínicas, ¿sí?, que van a ser secundarios a una enfermedad coronaria, ya sea secundarios a una alteración estructural o funcional en los vasos epicárdicos o en la microvasculatura coronaria. Y esto se va a dar durante periodos estables. Esta enfermedad coronaria va a generar un desajuste transitorio irreversible entre la demanda y el aporte de oxígeno, generando hipoperfusión y isquemia, y generalmente se va a desencadenar ante periodos de esfuerzos o estrés emocional. Este es un cuadro que nos aporta la guía, en donde tenemos los diferentes mecanismos de la isquemia miocárdica en los síndromes coronarios crónicos. Como hablamos antes, la alteración puede estar a nivel de los vasos epicárdicos y puede ser estructural, donde la causa más frecuente es la aterosclerosis focal o difusa de los vasos coronarios. Puede ser secundario un hematoma intramural estabilizado, puentes miocárdicos o un aneurisma coronario, pero también la causa puede ser a nivel funcional, ¿sí?, ya sea, por ejemplo, por el vasoespasmo coronario. Y por otro lado tenemos las causas microvasculares, también estructurales, como la fibrosis o infiltración perivascular, el remodelado arterial constrictivo, entre otras, o funcionales, generándose una disminución en la vasodilatación o un aumento en la vasoconstricción. Otro de los gráficos que nos aporta la guía es este, que nos habla un poco sobre el espectro clínico, ¿sí?, de los síndromes coronarios crónicos. Vamos a tener aquellos pacientes que son sintomáticos, que tienen angina o isquemia inducida por el estrés, secundarios a la enfermedad coronaria epicárdica obstructiva, aquellos que son sintomáticos pero no tienen enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí?, aquellos pacientes en fases estabilizadas, posterior a un síndrome coronario agudo, posterior ya sea a una intervención percutánea o cirugía de revascularización miocárdica, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico y aquellos pacientes asintomáticos pero que tienen pruebas coronarias anatómicas o funcionales anormales. Bien, este es otro cuadro, las principales manifestaciones clínicas, el dolor torácico y la disnea. Y cuáles son las características que nos van a orientar a que la posibilidad de esos síntomas sean de origen coronario crónico y cuáles no. Y es importante tener en cuenta que si la aparición de esos síntomas es reciente, hay cambios en la intensidad o frecuencia, tenemos que sospechar una angina inestable y el tratamiento, el abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico, va a ser totalmente diferente y ya nos vamos a orientar al síndrome coronario agudo. Pero bueno, ahora estamos hablando del síndrome coronario crónico, entonces hablemos ya sobre el tratamiento. El tratamiento va a tener dos pilares fundamentales. Por un lado, los cambios en el estilo de vida. Y por otro lado, como dijimos antes, el tratamiento farmacológico, ¿sí? Por un lado, el tratamiento antianginoso para control de los síntomas y por otro lado, la prevención secundaria de eventos. Vamos a ir hablando en detalle de cada uno de estos puntos. ¿Cuál va a ser el objetivo en general? Bueno, mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes, reduciendo la muerte cardíaca, reduciendo las complicaciones isquémicas no mortales, reduciendo la progresión de la enfermedad coronaria y sobre todo aliviando los síntomas y limitaciones y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Entonces, empecemos con los cambios del estilo de vida, ¿sí? La guía nos da estas recomendaciones, ¿sí? En primera instancia, la inmunización, la vacunación, ya sea contra la gripe, contra enfermedades, contra la vacunación antineumocóxica y la de COVID son recomendadas por la guía. Por otro lado, tratar los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, tratar los aspectos psicológicos, ¿sí?, el estrés psicosocial, ya sea o la depresión, la ansiedad, mediante intervenciones psicológicas o farmacológicas, hacer un abordaje del tabaquismo y del abuso de sustancias, controlar el peso, ¿sí?, mantener un índice de masa corporal saludable, tratar la hiperlipidemia, que ahora
más adelante vamos a hablar de los fármacos específicos para esto, pero bueno, la dieta es también fundamental. Controlar la diabetes manteniendo valores de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, mantener adecuados valores de presión arterial, ¿sí? Con un tratamiento antihipertensivo que sea bien tolerado. La dieta y el consumo de alcohol, ¿sí? También son indicaciones en las intervenciones en el estilo de vida. Y finalmente la actividad física, ¿sí? Se recomienda entre 30 a 60 minutos de actividad moderada, más de 5 días a la semana, y tratar de reducir el tiempo de sedentarismo lo más rápido posible. Perdón, lo que más se pueda, ¿sí? Esto en cuanto a las intervenciones del estilo de vida. Y por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico, ¿sí? El tratamiento farmacológico en la enfermedad coronaria crónica los vamos a dividir en dos grandes pilares. El primer pilar va a ser aquellos que modifican el pronóstico, ¿sí? Que van a reducir los eventos cardiovasculares mayores. Y en segundo lugar, aquellos que modifican los síntomas. A su vez, cada uno de estos grupos va a tener aquellos fármacos que son de primera línea, que los vamos a ir mencionando, o de segunda línea. Lo mismo con aquellos que están destinados a mejorar los síntomas, ¿sí? O el tratamiento antianginos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Tratamiento antianginoso, aquellos que mejoran los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía? Bueno, la primera recomendación es la estrategia general. Vamos a tener que adaptar el tratamiento que vamos a optar al paciente, ¿sí? Vamos a tener que adaptarlo a sus comorbilidades, a la medicación concomitante, a la tolerancia del tratamiento y a la fisiopatología subyacente de la angina, ¿sí? Eso como primera instancia. Por otro lado, las recomendaciones en cuanto a la medicación antianginosa, en primer lugar, para el de alivio inmediato, en primera línea tenemos a los nitratos de acción rápida, ¿sí? Por otro lado, el tratamiento inicial o los de primera línea van a ser los beta bloqueantes y o los bloqueantes cálcicos, dependiendo del paciente, sobre todo para controlar la frecuencia cardíaca y aliviar los síntomas. Si con alguno de estos dos grupos de fármacos no fue suficiente, o sea, el paciente no controló los síntomas, la guía nos recomienda hacer un tratamiento combinado, ¿sí? Con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Si a pesar de esto el paciente sigue sin controlar los síntomas, ya se recomienda agregar fármacos de segunda línea como los nitratos de acción prolongada o la ranolazina. Este es un poco el resumen del cuadro de al lado. Bien, algunos datos de cada uno de estos grupos de fármacos en cuanto a los beta bloqueantes, como dijimos antes, son los de primera línea, van a disminuir la frecuencia y la gravedad de la angina de esfuerzo, como, bueno, reduciendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo o generando, mejor dicho, aumentando la vasodilatación y en definitiva, a grandes rasgos, aumentando el aporte de oxígeno y disminuyendo la demanda y de esta manera aliviando los síntomas. Y es importante tener en cuenta que en pacientes con infartos previos, ¿sí? Se vio que mejoran la supervivencia y disminuyen el riesgo de reinfarto, ¿sí? No así en pacientes con síndromes coronarios crónicos que no tenían antecedentes de un infarto previo. Por otro lado, tenemos a los bloqueantes cálcicos, también son de primera línea, cuando los beta bloqueantes no se pueden utilizar, van a grandes rasgos disminuir la contractibilidad, aumentar la vasodilatación y por lo tanto lo mismo, aumentan el aporte de oxígeno, disminuyen la demanda. Tenemos dos grandes grupos de fármacos, los no dihidropiridínicos, en donde el efecto está más direccionado a la parte cardíaca, los dihidropiridínicos tienen mayor accionar a nivel vascular. Y después estos dos fármacos, ¿sí? La ranolazina, como dijimos antes, como fármaco de segunda línea en terapia combinada cuando no se mejoran los síntomas luego de la adición de beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, y la ivabradina, que tiene una indicación específica que es básicamente en pacientes, ¿sí? Se recomienda adicionar en pacientes con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con una FeI por debajo del 40% cuando no hayan controlado los síntomas con los fármacos anteriores que ya describimos, ¿sí? No se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con una FeI por arriba del 40%, y tampoco se recomienda la combinación con bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos u otros inhibidores de la enzima citocromo P3A4.
Este es un cuadro que nos aporta la guía que está bastante bueno, ¿sí? Lo que nos habla es básicamente de los diferentes fármacos que tenemos para el tratamiento antianginoso, sus recomendaciones ahí en azul, las contraindicaciones en rosa, ¿sí? Y las indicaciones que son un gris básicamente en pintados o coloreados en gris, ¿sí? Y las diferentes asociaciones que podemos hacer en verde, las combinaciones útiles y en rojo las que no están recomendadas, ¿sí? Este es otro cuadro que está buenísimo. Porque nos habla, ¿sí? Arriba en la primera fila, de los diferentes tipos de pacientes que podemos encontrar, ¿sí? El tratamiento estándar y los diferentes pasos que tenemos que seguir. Y en pacientes, por ejemplo, que tienen frecuencias cardíacas altas o frecuencias cardíacas bajas, cuáles van a ser las diferentes elecciones de los fármacos. Y volvemos a la primera recomendación de la guía, que es básicamente adecuarlo al paciente, ¿sí? No es algo estándar, sino que se va a ir adecuando dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Otro cuadro que es un algoritmo que nos da la American College of Cardiology, que habla más o menos de lo mismo. Y bien, eso en cuanto al tratamiento antianginoso. Después tenemos a la prevención secundaria de estos, ¿sí? Y vamos a hablar del tratamiento antitrombótico y antiagregante, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía? ¿Te querés sentar? ¿Cómo que no? Bien. Este es un cuadro que intenta resumir un poco las recomendaciones nuevas de la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿sí? En cuanto al tratamiento antitrombótico en pacientes con síndrome coronario crónico. Por un lado tenemos a los pacientes con síndrome coronario crónico sin indicación de anticoagulación, con antecedentes de infarto y de intervención percutánea, en donde se recomienda la doble antiagregación en un periodo inicial mínimo de duración de 6 meses y después va a continuar con aspirina de manera indefinida. Después tenemos aquellos pacientes con síndromes coronarios crónicos, también con antecedentes de infarto y de intervención percutánea, en donde el clopidogrel podría ser una alternativa segura y efectiva si no tiene, si no puede recibir o tiene alguna contraindicación para recibir la aspirina, ¿sí? Después tenemos aquellos pacientes con síndrome coronario crónico después de una cirugía de revascularización miocárdica, en donde la aspirina va a ser de tratamiento como de elección de tratamiento antitrombótico de manera indefinida. Y aquellos pacientes con síndrome coronario crónico y riesgo isquémico alto, sin riesgo hemorrágico alto, se va a optar por hacer una doble antiagregación, con aspirina y con los inhibidores de la P2Y12, ¿sí? Por otro lado, otra de las recomendaciones de la guía es en aquellos pacientes con síndrome coronario crónico con indicación de anticoagulación, de elección se suele elegir los anticoagulantes de acción directa o pueden ser una alternativa los antagonistas de la vitamina K. Y en tercer lugar, los pacientes con síndrome coronario crónico con indicación de anticoagulación post-angioplastía para reducir el riesgo de trombosis e intrastent, vamos a dar tratamiento antitrombótico generalmente con aspirina, que se recomienda suspender de manera temprana dentro de la primera semana, salvo que haya riesgo isquémico alto, ahí se puede prolongar a un mes, asociado a clopidogrel y la anticoagulación generalmente con los anticoagulantes directos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hasta 6 meses si tiene alto riesgo isquémico, hasta 12 meses, perdón, si no tiene alto riesgo isquémico, hasta 12 meses si tiene alto riesgo isquémico, ¿sí? Y después de los 12 meses se continúa solamente con anticoagulación oral en estos pacientes. Bueno, este es el cuadro de las recomendaciones que intenté resumir en la diapositiva anterior. Y algunos comentarios de cada uno de estos fármacos, ¿sí? La aspirina, recordemos que es aquel fármaco que como mecanismo de acción inhibe, ¿sí? A la ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis del tromboxano 2 y por lo tanto la agregación plaquetaria. Es importante porque va a reducir el riesgo de complicaciones trombóticas vasculares y eventos vasculares graves en un 33%. La dosis que nos recomienda la guía es entre 75 a 100 miligramos día.
Y algunas de las contraindicaciones son, bueno, la alergia a los AINES, el síndrome de asma, hemorragias activas, ¿sí? Rinitis y pólipos nasales. Por otro lado, tenemos a los inhibidores del receptor P2 y 12, en donde encontramos al clopidogrel. ¿Cuál va a ser la indicación? Bueno, cuando haya alguna contraindicación para dar eh, el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Y en pacientes con alto riesgo y con cardiopatía isquémica estable, ¿sí? Podría ser, la guía nos dice que podría ser razonable combinar la aspirina con clopidogrel en estos pacientes, ¿sí? ¿Y cuándo usar el ticagrelor y el prasugrel? Bueno, generalmente, o la guía, mejor dicho, nos dice que tenemos que considerarlo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de trombosis del stent, que son aquellos que, por ejemplo, tienen una lesión compleja del tronco, aquellos que tienen un implante de un stent con bifurcación, en los que la colocación fue subóptima, perdón, antecedentes de trombosis, etcétera. Estas son algunas de las recomendaciones de cuándo tendríamos que usar estos otros tipos de inhibidores del receptor P2 y 12 y no el clopidogrel, por ejemplo. Y el manejo anticoagulante, como la guía nos recomienda, con el anticoagulante directo como el Rivaroxaban, ¿sí? La indicación principal va a ser en pacientes con enfermedad coronaria y alto riesgo de complicaciones anterotrombóticas recidivantes, ¿sí? Aquellos pacientes con infartos previos, con enfermedad multivaso, con diabetes o polivasculopatía, podrían beneficiarse del tratamiento con dosis bajas del Rivaroxaban, asociado a la aspirina. Bueno, este cuadro nos va a resumir más o menos toda la información que dijimos en las diapositivas anteriores. Y pasamos al tratamiento hipolipemiante, ¿sí? El manejo hipolipemiante va a ser fundamental porque tenemos que tener en cuenta que la LDL y la ApoB son las principales causas en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Y su reducción en consecuencia va a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, con los fármacos hipolipemiantes, que a la cabeza tenemos las estatinas, pero también tenemos otros grupos de fármacos como el ezetimibe, el ácido bempedoico y los inhibidores de la PCSK9. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiante que nos da la guía? Bueno, en primer lugar, el objetivo principal va a ser reducir o tener un valor de LDL por debajo de los 55 miligramos decilitro o reducir en los valores más de un 50% del nivel basal. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, en primera instancia, la guía nos recomienda un tratamiento intensivo a dosis máximas con estatinas, ¿sí? Si no se alcanzan los objetivos que mencionamos antes únicamente con estatinas, la guía nos recomienda adicionar ezetimibe. Y si aún así con el ezetimibe no se logra controlar o alcanzar el objetivo, la guía nos recomienda agregar el ácido bempedoico. A su vez, si siguen sin alcanzar el objetivo con dosis máximas de estatinas y ezetimibe, la guía también nos recomienda la iniciación de un inhibidor de la PCSK9. Algunas palabras sobre cada uno de estos fármacos. Recordemos que las estatinas inhiben, ¿sí?, a la HMG-CoA reductasa y en consecuencia van a disminuir el colesterol intrahepático y aumentar los receptores del LDL, favoreciendo en consecuencia una disminución de los valores a nivel sanguíneo. La dosis generalmente se inicia de alta intensidad, sobre todo en pacientes de menos de 75 años. Ya a mayores de 75 años vamos a hacer un tratamiento con estatinas con efecto moderado a intenso, sobre todo por los por los efectos adversos que tienen a nivel articular y a nivel muscular. Por otro lado, tenemos dentro del tratamiento combinado al ezetimibe. Recordemos que el mecanismo de acción va a ser a nivel de los enterocitos, a nivel intestinal, inhibiendo al transportador NPC1L1, ¿sí? Y por lo tanto disminuyendo la absorción intestinal de colesterol.
La indicación, como dijimos antes, es agregarlo cuando no se alcanzan los objetivos luego del tratamiento con estatinas. Y el ácido bempedoico, ¿sí? Que también la indicación es posterior a que no se hayan alcanzado los objetivos con estatinas y con ezetimibe, podemos agregar este fármaco que se vio que reduce en un 18% los valores de LDL en monoterapia y un 38% en terapia combinada con ezetimibe. Y los inhibidores de la PCSK9, ¿sí? Son anticuerpos monoclonales que se suelen dar de manera subcutánea cada 2 a 4 semanas. Lo que van a hacer es inhibir a esta proteína que suele inhibir el receptor de LDL, dejándolo libre y favoreciendo la reabsorción de LDL y por lo tanto disminuyendo sus valores a nivel sangre. Y ahora las últimas recomendaciones de las guías de diferentes fármacos. Por un lado tenemos los YECARA2, ¿sí? La indicación de dar estos fármacos en síndrome coronario crónico va a ser principalmente en pacientes con síndrome coronario crónico e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con valores de FEI de menos de 40, en pacientes con hipertensión arterial, diabetes o insuficiencia renal crónica, y en pacientes con patología vascular de alto riesgo, ¿sí? Aquellos pacientes mal controlados, diabéticos, etc. La guía no recomienda el uso de estos fármacos en pacientes con síndrome coronario crónico sin insuficiencia cardíaca, a menos que sea necesario para mantener o alcanzar, mejor dicho, los objetivos de presión arterial. Por otro lado, tenemos a los ARNI. La indicación también va a ser en pacientes con síndrome coronario crónico e insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, van a reducir el riesgo de hospitalización, de muerte cardiovascular y de isquemia miocárdica, ¿sí? Y estos dos últimos fármacos, ¿sí? Los inhibidores de la CGLT1, la guía nos recomienda darlos en pacientes con síndrome coronario crónico y diabetes, porque se vio que reduce las complicaciones cardiovasculares y se van a dar independientemente de los niveles basales u objetivos de hemoglobina glicosilada. Y por otro lado, también la guía nos recomienda el uso de semaglutide, ¿sí? Que es un agonista del receptor GLP-1, en pacientes con sobrepeso u obesos, porque también se demostró que reduce la mortalidad, el infarto y el riesgo de ACV. Bien, este es un algoritmo que nos da el Braunwald, ¿sí? Que más o menos resume todo lo que fuimos viendo a lo largo de la clase. Y bueno, la bibliografía.